Ya. Eh, Buenos días a todas y todos. ¿Se escucha bien? Sí, Sí. Moisés, se escucha bien. Ya, perfecto. Eh, a nombre del Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, de la Universidad Federico Santa María, les doy la más cordial bienvenida al segundo seminario online de nuestro ciclo de charlas enmarcados en el mes de la ingeniería. Mi nombre es Moisés Valenzuela, soy periodista del CCTVAL. También me acompaña Francisca Flores, jefa de comunicaciones del centro. Y antes de comenzar, por supuesto, quiero agradecer la participación de cada uno de ustedes, como también a las organizaciones que nos han colaborado en la organización y difusión de estas actividades. Entre ellas está el programa Explora Valparaíso, escuelas de periodismo de la Quinta Región, como de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de la Universidad de Viña del Mar y la Universidad Adolfo Ibáñez, y por supuesto también a la Universidad Técnica Federico Santa María, que a través de distintos departamentos como informática, el área de admisión y el área de comunicaciones nos han colaborado en la difusión de este ciclo. La charla de hoy, como sabrán, está a cargo del doctor Marcelo Mendoza, quien es investigador del centro y académico del Departamento de Informática de la USM. El doctor Mendoza es doctor en ciencias, mención computación, magíster en ciencias de la ingeniería informática e ingeniero civil electrónico. Su investigación en torno a las fake news se inicia en 2011, tras el terremoto 8.8 ocurrido en 2010 en Chile, que por supuesto todos recordaremos. Momento en el que se centró en medir la propagación de información y desinformación en Twitter. El trabajo del doctor Mendoza es considerado el primero y el más relevante en el estudio formal del problema de las fake news en el mundo y ha sido citado más de 1900 veces, posicionándose a la fecha como uno de los más influyentes en los últimos años. Por lo mismo, el doctor Mendoza en el año 2021 fue galardonado con el premio Seoul Test of Time Award, que se otorga anualmente al autor o autores de un artículo científico que haya mostrado gran relevancia e impacto a lo largo del tiempo. De esta manera, y sin más demora, cedo la palabra y los dejo con el doctor Marcelo Mendoza para que inicie su exposición. Bueno, muy buenos días. ¿Se escucha bien, cierto? ¿El volumen? Sí, se escucha bien. Sí, perfecto. Muchas gracias por venir a esta charla. Les voy a presentar hoy día investigación de los últimos 10 años en torno a la temática de la desinformación y cuáles han sido los intentos o esfuerzos desde la ciencia y la tecnología para poder detectar desinformación en redes sociales y evitar su propagación. El enfoque que yo tengo acerca del tema es con una red social, básicamente desinformación en redes sociales, que está caracterizada por la presencia de usuarios que no siempre conocemos su identidad, quienes libremente pueden emitir opiniones acerca de los contenidos que se divulgan en una red social. En una red como Twitter en específico, Twitter es probablemente, paréntesis digamos, Twitter es la red probablemente más estudiada debido a que tiene políticas de acceso a datos que son mucho más adecuadas para la investigación que otras grandes plataformas, como podría ser Facebook o Instagram actualmente, razón por la cual estos fenómenos se estudian en esa red. Además, Twitter es una red básicamente informativa, a diferencia de Facebook o Instagram, que tienen foco más bien en información que no siempre es tan noticiosa, sino más bien en información que puede ser relevante para grupos más específicos o para redes de amigos, ¿ya? Entonces, el carácter noticioso, informativo, que en el fondo tiene la red de Twitter, hace de que esta sea la red más estudiada para poder entender algunas de las propiedades que tiene la información en redes sociales. Son una de las razones por las cuales se estudia básicamente en Twitter. Entonces, bueno, uno dispone de una red social
como Twitter, que se puede representar por un grafo dirigido, es decir, los usuarios de la red eligen a quién seguir y esa conexión no necesariamente recíproca, como muestra el grafo. Cada uno de los nodos del grafo es un usuario y durante la propagación de un contenido, los usuarios libremente en función de los contenidos que ven, lo cual está mediado por los usuarios a quienes siguen, em, pueden comentar. Entonces, algunas veces esta información nos llama la atención y hace de que emitamos algún tipo de comentario o bien simplemente propaguemos la información original que nos llegó a nosotros. Entonces, existen distintos mecanismos en esta plataforma tecnológica para poder interactuar con esta información. Lo primero que generalmente ocurre es que a través de los comentarios que nosotros emitimos establecemos una postura en relación a un contenido original. Esa postura, conocida en la literatura como stance, en el fondo se puede clasificar en cuatro tipos de posturas, digamos, que puede ser darle soporte a la información original, negarla, cuestionarla o simplemente comentarla, ¿ya? Y a veces comentarla significa agregar información adicional al contenido original. Entonces, en una red de difusión de contenidos en una red social, básicamente lo que ocurre es un proceso de difusión de tres cosas. El contenido original, pero también se complementa con la reacción que tienen los usuarios a ese contenido original, entonces se produce una secuencia de posturas y eventualmente si hiciéramos un análisis del tipo de cuenta, podríamos darnos cuenta de que algunas de los usuarios tienen comportamientos automatizados, algorítmicos, mediados por sistemas algorítmicos. Ese tipo de cuentas con comportamientos anómalos se conocen como cuentas bots, ¿ya? Y el punto está en que en una red social no necesariamente nosotros tenemos claro con quién estamos interactuando. Entonces muchas veces se producen interacciones con cuentas automatizadas que tienen distintos propósitos como voy a mostrar en esta charla. Entonces ese es el escenario. En el fondo hay una superposición de varios fenómenos en torno a la desinformación. Primero el contenido original, la secuencia de reacciones de los usuarios y también el tipo de cuentas que interactúan con esa información original. Más formalmente, ¿cuál es la tarea? En el fondo, la tarea consiste en poder detectar desinformación de manera oportuna, de manera tal de poder contrarrestar su propagación. Por ejemplo, poniendo en alerta a los usuarios de una red social acerca de la veracidad de un determinado contenido. Entonces, en este contexto, en el contexto de una red social, lo que uno tiene es un conjunto de afirmaciones o contenidos originales, que vamos a llamar, donde cada uno de esos contenidos originales a su vez gatilla una secuencia de comentarios en un determinado momento de una línea temporal. Y la tarea en inteligencia artificial, entonces lo que vamos a tratar de hacer es detectar esto de manera rápida, oportuna, utilizando alguna solución algorítmica. Entonces ahí entra el tema de cómo poder abordarlo desde la inteligencia artificial, definiendo una tarea. Y esa tarea es la detección del rumor, digámoslo así. Entonces, lo que nos gustaría es poder detectar de manera oportuna la circulación de un rumor para poner el alerta a los usuarios. En inteligencia artificial, dado que esto es un problema de que está gatillado por una secuencia de comentarios, más el comentario original, eso, y lo que uno quiere es conocer el valor de verdad en el fondo del mensaje original, pero condicionado a todos los comentarios que se han dado en la red social. Eso se llama un problema de clasificación de secuencias supervisado. Y típicamente se trabaja en 4 clases de posibles valores de verdad
Esto es, que no sea un rumor, es decir, en el fondo que sea una información que está confirmada al momento de emitirse, que sea un rumor verdadero, es decir, una información que no ha sido confirmada, pero que después de que ha circulado se confirma su nivel de veracidad y se sabe de que es cierto. Eso sería un rumor verdadero. Un rumor falso, que sería una información que se propagó por la red social y que después de hacerse la verificación se supo de que era falso. Y lo no verificable, que es aquello que en realidad no corresponde a información factual, como pueden ser las opiniones, por ejemplo, que no se verifican. Las opiniones no se verifican si es que no involucran información factual, es decir, afirmaciones que sean corroborables a partir de fuentes externas. Y eso sería el cuarto nivel que sería el no verificado. Como nos importan también las reacciones o las posturas de los usuarios en frente a la información original, aparece un segundo problema, que es el problema de etiquetar una secuencia de reacciones. Entonces a mí me gustaría poder saber si estas reacciones de los usuarios a este contenido original le da soporte, lo niega, lo cuestiona, lo comenta. Que en inteligencia artificial se llama un problema de etiquetado de secuencia. Entonces es un poco distinto al problema anterior, porque en el problema anterior, a partir de la secuencia, queremos saber un valor de verdad. A partir de la secuencia de reacciones, lo que queremos saber es, lo que queremos clasificar es cada una de las reacciones de los usuarios, para poder tener una idea de cuál fue la reacción de la red ante un contenido. Y el tercer problema que está relacionado entonces es la detección de los bots, que también puede verse como un problema de etiquetado de secuencia, porque me gustaría poder inferir el nivel de automatización que existe detrás de cada una de las cuentas que interactuaron en la propagación de una determinada información en la red social. Y aquí se trabaja generalmente con dos clases, es decir, con cuentas que no son automatizadas y cuentas bots. ¿Ya? Entonces me gustaría poder saber eso. Y desde el punto de vista de modelos predictivos, esto es un problema también de etiquetado de secuencia. ¿Ya? Entonces tenemos tres problemas que coexisten en el ámbito de la propagación de información o desinformación. ¿No? Pero uno se preguntaría, bueno, ¿y qué se puede hacer? ¿O por qué son importantes el uso de tecnologías de inteligencia artificial para poder contrarrestar el fenómeno de la desinformación? Es decir, que circule información no verificada y finalmente termine siendo información falsa. Entonces, lo primero que uno debiera mirar, en el fondo, es cuál es el rol de los bots, por ejemplo, es decir, de las cuentas automatizadas en la propagación de desinformación. Lo que les muestro acá es una red de interacciones en Twitter, donde tenemos cada uno de los nodos una cuenta, y esos nodos que están en azul, como pueden ver ustedes, son nodos que básicamente tienen algún nivel de automatización. Entonces pueden ser clasificados como cuentas bots, o bien como cuentas cyborgs, es decir, que son de hiperpartisans, es decir, de gente que es ciberactivista y por lo tanto coloca su cuenta a disposición de una determinada causa y está permanentemente dándole soporte a cierto tipo de mensajes. Entonces es muy parecido a lo que es una cuenta completamente automatizada, que sería un bot. Y eso se le conoce como cyborg en una red de interacción social. Y los nodos que están más lejos, que dicen ahí PolitiFact y Snopes, podemos ver de que son fact-checkers. Los fact-checkers son grupos de periodistas que se encargan de tomar la información original y contrarrestarla contra una fuente, es decir, compararla con una fuente para establecer su nivel de veracidad. Y lo que muestra el gráfico es que en términos de interacciones, los bots interactúan mucho más en la propagación de la desinformación que los fact-checkers. Es decir, los fact-checkers generan menos impacto en términos de interacción en las redes en general. Y vamos a ver a qué se debe esto. Y en el fondo el problema es que no escala
la verificación manual de contenidos al volumen de información que circula en las redes sociales. Entonces el volumen de interacciones que pueden generar es muy reducido al que puede generar una cuenta automatizada. Y además, como es verificación manual, tardan en llegar, es decir, no siempre son oportunas las verificaciones. Aquí un ejemplo de la temporalidad. Podemos ver el número de claims que están relacionados con esta desinformación, en el fondo, que es que Israel nominó a Donald Trump al premio Nobel. Y podemos ver que tras varios días no existía ningún fact-checking asociado a esa afirmación original. Entonces, circula libremente esa información por las redes y los fact-checkers no necesariamente llegan de manera oportuna para poder contrarrestar. ¿Qué hicimos nosotros? Cuando estaba comenzando este tema, por allá por el 2010, gatillado por el terremoto de Chile, nos dimos cuenta de que existía una proliferación de informaciones falsas que circulaban durante una crisis, como podía ser el terremoto, por ejemplo, que nosotros sufrimos en Chile. Y se nos ocurrió mirar qué pasaba en Twitter, digamos, y analizamos, después voy a ir más a fondo al caso original, digamos, al caso de estudio original del terremoto, pero quiero irme primero por el lado de inteligencia artificial. Y nos dimos cuenta de que existían patrones en los datos que permitían diferenciar es decir, patrones de propagación que permitían distinguir entre la información falsa de la información verdadera. Y como existían patrones, eso lo hicimos con analítica simplemente, es decir, miramos los datos y nos dimos cuenta de que habían algunas reacciones, por ejemplo, el patrón más importante que es el de sentido común, que los usuarios de una red tienden a cuestionar información que finalmente termina siendo falsa. Es decir, hay, digámoslo así, una especie de fenómeno de inteligencia colectiva en una red social que levanta ciertas alertas en relación a información que es sospechosa, y esa reacción de los usuarios uno la puede medir. ¿Ya? Después les voy a mostrar los detalles de eso, pero esa reacción uno la puede medir. Y entonces uno le puede dar esa información a un algoritmo para que anticipe el valor de verdad de una información, simplemente mirando qué es lo que está ocurriendo en una red social. Ese es el elemento central. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Gente que es más cercana a inteligencia artificial se va a dar cuenta de que aquí usamos un modelo muy simple, que es un árbol de decisión binario, a dos clases, verdadero o falso, utilizando algunas características definidas por nosotros, pero que tienen cierto mérito en el sentido de que, bueno, esto es previo a la irrupción del deep learning. Entonces, en esa época, las características se definían. ¿Ya? Uno definía un conjunto de variables para caracterizar un determinado fenómeno. Y bueno, ahí hay un conjunto de variables que nosotros definimos en 4 campos: el campo del mensaje, el campo de los usuarios, el campo del tema en específico y el campo de la propagación. Son 4 fuentes en el fondo complementarias de caracterización del fenómeno original. Que eso es lo que a mí en el fondo me gusta más de este trabajo original, que ya habíamos identificado en esa fecha que era importante mirar el texto, pero también era importante mirar la red. Es decir, no solamente el texto. Muchos de los trabajos que vienen después, que les voy a mostrar, solamente miran el texto de la fuente. ¿Ya? Pero ya nosotros nos habíamos dado cuenta de que era necesario mirar las reacciones de los usuarios y entonces extraíamos características de propagación. Bueno, este trabajo, que es muy simple en el fondo, es definir un conjunto de características y estudiar la predictibilidad, un modelo predictivo sobre una red social, resultó que fue el primer trabajo de modelos predictivos aplicados a redes sociales en términos de desinformación. Entonces, es un trabajo muy citado y que ha tenido mucha relevancia a lo largo de los años. Pero
casualidad en el fondo, porque probablemente si no hubiéramos tenido ese terremoto en el 2010 no nos habríamos percatado de que había una proliferación de información falsa durante crisis, digamos. Entonces, eso gatilló el estudio en el fondo. Bueno, la gente que es más cercana a Machine Learning, en el fondo, después saben que existe un cambio metodológico muy fuerte en que las características ya no son definidas por uno, sino que uno deja que la máquina aprenda una representación. ¿Ve? Entonces, lo que se hace básicamente es que uno deja que una red neuronal, en el fondo, aprenda una representación adecuada, y esa representación entonces es la que se utiliza para resolver la tarea. En este ejemplo se está mostrando de que este mismo problema de detección de fake news se puede hacer procesando los textos de los usuarios, que es lo que se muestra arriba en el módulo Capture, y también extrayendo patrones de la red de interacciones entre los usuarios. Entonces, eso lo vuelve que transforma el modelo en algo bastante interesante, porque ahora uno modela la secuencia de mensajes con una red recurrente, secuencial. Después esto se estudió con distintas arquitecturas, LSTM, GRU, etc. Bueno, pero básicamente lo que se hace es que se aprende una representación, un embedding de la secuencia de mensajes, que sería este B sub J que aparece arriba, y también se aprenden en las representaciones de los usuarios, ¿ya? Utilizando algunas técnicas que finalmente lo que van a intentar hacer es de que estas representaciones de usuario correlacionen con la cantidad de veces que le han dado soporte a información falsa. Entonces, la representación de usuario, básicamente lo que va a hacer es colocar estos puntos en el embedding space en función del soporte que han dado históricamente a información falsa. Entonces va a permitir alinear, ¿cierto?, a los usuarios que tienden a promover información falsa con cierta información que al final se va a integrar en la representación vectorial y va a permitir generar esta clasificación. Uno puede extender esta idea al contexto de multitarea, es decir, si se fijan en nuestro modelo original, en realidad en nuestro esfuerzo original, ya habíamos identificado de que era importante las reacciones de los usuarios, del stance. Y entonces uno podría utilizar una máquina de este tipo, un modelo de este tipo, para combinar ambas tareas y aprenderlas simultáneamente. Entonces, uno puede trabajar con la tarea de Sequence Classification abajo, que sería tomar la secuencia completa de mensajes para inferir el nivel de veracidad de la secuencia, y también hacer una tarea de Sequence Labeling arriba, ¿ya?, que es lo que se muestra ahí, donde básicamente es una tarea de etiquetado de stance, de la postura de los usuarios. Y hacer de que ambas tareas colaboren, utilizando una capa intermedia de pesos, y ahí puede ver más en detalle. No voy a ir a los detalles matemáticos, pero se puede ver en la publicación. Y cuando uno intenta resolver ambas tareas simultáneamente, lo que se produce es que uno aprende una representación que es mejor que una representación que solamente se aprendería resolviendo una de las tareas. Y eso fortalece en el fondo la predicción del nivel de veracidad del contenido original. Entonces, nuestro enfoque es un poco una extensión de este trabajo de multitask, que combina las tres tareas: es decir, la detección de los bots, el stance, y también la detección del nivel de veracidad del contenido original. Combinando entonces tres capas, teniendo una capa por cada una de las tareas, y entrenando esto de manera que pueda resolver las tres tareas de manera colaborativa, en un entorno de multitask. El punto está en que para poder abordar un problema complejo como este, en redes sociales, donde están ocurriendo estas tres cosas simultáneamente, automatización, posturas y propagación de información, uno necesita comprender cada uno de estos problemas por separado.
y aprender a resolverlos bien. Porque si no, no tiene mucho sentido. Es decir, si no sabemos resolver bien cada uno de estos problemas por separado, va a ser muy difícil que podamos resolver el problema en una arquitectura conjunta. Entonces, ¿dónde está el estado del arte en Stance, por ejemplo? Entonces, en detección de postura. Es un problema sumamente difícil. Porque saber a partir del comentario de un usuario cuál es su postura en relación con el mensaje original es muy difícil, porque estamos solamente trabajando a partir del texto. Entonces, el texto es ambiguo, hay ironía, existen muchos fenómenos lingüísticos que hacen de que sea difícil para un algoritmo identificar cuál es el sentido de lo que quiere decir el usuario al emitir un comentario. Se trabaja siempre a 4 clases este problema, con la clase de dar soporte al mensaje original, negarlo, cuestionarlo, comentarlo. Y aquí les muestro, por ejemplo, que entramos en una competencia para resolver el problema de Stance y la ganamos, digamos. Pero uno puede ver de que uno no debiera estar tan contento con este resultado, porque fíjense que la ganamos, nosotros somos los que estamos ahí abajo, al pie de la tabla, el Transformer Marber, utilizando la arquitectura más potente que existe hoy en día en inteligencia artificial, que es la arquitectura Transformer, con un modelo de lenguaje BERT que se aprende también usando el encoder del Transformer. Y con toda esa maquinaria de la inteligencia artificial, obtenemos sobre 4 clases un F1 de 45,7. El mejor valor es 1. ¿Ve? Es decir, la inteligencia artificial con su mejor maquinaria está lejos de tener resuelto el problema de Stance. ¿Ve? Pueden observar también, última fila, aquí está comparado con todos los trabajos que son estado del arte en esta competencia, que hay algunas clases en donde prácticamente no se puede hacer una predicción del soporte, es decir, del stance de un usuario. Es particularmente difícil predecir si es que un usuario está negando algo. No es tan trivial como pensar de que simplemente si usas la palabra no o alguna palabra vinculada a la negación, hay una negación. Muchas veces eh, para negar uno utiliza otro tipo de constructo lingüístico, entonces no es tan fácil de detectar. En general la negación es muy difícil de trabajar. Y el soporte también es difícil. El soporte también es difícil porque uno sabe a priori, a partir de un texto, si realmente una persona está creyendo la información original, o en realidad la está poniendo en duda. Entonces uno puede ver de que hay algunas máquinas que están ahí, por ejemplo, esta máquina de bot de ensamble, la primera, que le va mejor en algunas clases y en otras no. Pero bueno, eso muestra lo difícil que es el problema de poder extraer esta información valiosa solamente usando el texto. Y en detección de bots también nos ha ido bastante bien, es decir, hemos logrado, utilizando aprendizaje sobre las redes de interacción, detectar bots, pero en una red preprocesada, es decir, donde uno conozca a los usuarios y los tenga, uno monitoree en el fondo una parte de la red completa y esa red la tiene muy bien caracterizada. Entonces, claro, nos va bien, digamos, tenemos los mejores resultados en estos datasets, digamos, de benchmark con esta técnica, pero la técnica está súper limitada. Primero, a conocer la red a priori, ¿sí? Es decir, tener precomputadas características para determinados usuarios y en función de eso poder combinar características tanto de la red de conexiones sociales, que siempre es muy caro de poder calcular, y la red de interacción entre los usuarios. Entonces, si yo le coloco a este método un usuario nuevo, no va a saber qué hacer. Es un problema muy complicado. Es decir, funciona solamente, no hace transfer learning en el fondo, un método de este tipo. Pero si te interesa monitorear una parte de una red social, este es el estado del arte, en el fondo, lo que hicimos nosotros. Digamos. Pero no te va a generalizar a toda la red. Esa es su limitación. De todas maneras nos ha servido para analizar. O sea, si quieres analizar una porción de la red, uno puede ver qué tipo de cosas están pasando con los bots. Uno se puede dar cuenta de que los bots están metidos, digamos, interactuando ahí con humanos. Los humanos aquí son no verdes, los bots son los rojos.
Uno puede ver en el clúster 2, por ejemplo, niveles de interacción en los cuales prácticamente los bots están mimetizados por los seres humanos. Y no hay manera de distinguir. O sea, es muy serio el problema. Entonces, bueno, voy a ir un poco atrás, a dónde partimos nosotros. Entonces, ¿por qué fue importante nuestro trabajo? Porque en el fondo aplicamos inteligencia artificial a este contexto de las redes sociales. Aquí hay un artículo que habla del impacto de nuestro trabajo y abrió toda una línea de investigación en términos de que aquello que parece desestructurado, que es el texto en el fondo en redes sociales, efectivamente puede tener un valor para poder predecir ciertos fenómenos, como por ejemplo valores de verdad de información, pero también se ha aplicado en otras cosas, por ejemplo, para pronósticos de series de tiempo, etc. Entonces ha sido muy usado, y todo esto partió de nuestro análisis del terremoto, que era una cosa muy simple, digamos, pero no por simple no era importante, digamos, porque en lo que nos dimos cuenta en ese primer análisis es que si separábamos las verdades confirmadas con los rumores falsos y hacíamos el cruce con las reacciones de los usuarios, habían diferencias notables. Por ejemplo, este rumor falso, ¿no es cierto?, que es la alerta de tsunami en Valparaíso. Tuvo muchas negaciones, 605, en comparación al total de claims de mensajes que circularon asociados a esto. Muchos más que otras informaciones que finalmente terminaron siendo ciertas. Entonces, esta idea de la inteligencia colectiva, es decir, que la gente se da cuenta que algo es falso y por lo tanto dice, no, esto no es correcto, eso lo observamos nosotros y entonces había capacidad predictiva. Y uno sabe que usando estos patrones que están en la red, uno puede construir modelos que permitan inferir características de los mensajes originales. Ese es como el punto. La pregunta es si 12 años después, con todos estos esfuerzos de inteligencia artificial por entregar medidas que logren compensar o detectar la desinformación u otras cosas, ¿hemos logrado limitar el efecto o los efectos de este fenómeno? ¿O sigue pasando lo mismo? ¿Hemos avanzado algo en relación a cómo estábamos al 2010? Casi 12 años después, ¿no es cierto? Entonces, esa pregunta, vamos al 2021. ¿Ya? Ustedes pueden ver esto, elecciones presidenciales, y lo que hicimos fue mirar qué estaba pasando en Chile el 2021 y usar verificadores chilenos, ¿ya? Que toman ciertas informaciones y determinan su valor de verdad. Entonces, usando estas etiquetas de verificación, que son los fact-checkers chilenos, hay varias agencias, nosotros en el fondo contamos con un conjunto de contenidos verificados, que después podemos analizar. Entonces, vamos a ir a la pregunta fundamental, en el fondo, ¿qué sabemos del problema? ¿Cómo se propaga la desinformación? ¿Es más rápida, más lenta, etcétera? ¿Es distinto a lo que vivíamos en el 2010? Más o menos lo mismo. Entonces, en este ejemplo, uno ve que hay tres grandes fuentes de caracterización, que es la cuenta original, el mensaje original y la cascada de reacciones en la red social. Si uno caracteriza la cuenta, tienes varias características que puede extraer para medir algunas cosas. También puedes caracterizar el texto original y ver si es que existen diferencias entre informaciones falsas o verdaderas. Y podemos hacer caracterizaciones dinámicas de la difusión de este mensaje en una red social, viendo las características estructurales de las cascadas de mensajes que se gatillan en una red social. Entonces, esto, bueno, es un tema más técnico, pero depende de un algoritmo que se llama inferencia de difusión de cascadas, que está, porque las redes sociales no te proporcionan información estructural, sino que solamente entregan los mensajes, entonces uno tiene que reconstruir la estructura, ¿ya? Pero es un tema técnico, ¿ya?
¿Qué les puedo decir? Les puedo contar de lo que hemos analizado, de lo que está ocurriendo ahora, ya al 2021, incluyendo los últimos. Si yo separo entonces los eventos más importantes, estallido social, COVID, las elecciones 2021, la nueva constitución y otros temas, y lo cruzo con los datos que me están dando los verificadores en Chile, la tabla 3 es bien importante. Podemos ver que los contenidos verdaderos, falsos e imprecisos por tema, ¿ya? En el estallido social, por ejemplo, no existió mucha diferencia entre contenidos verdaderos y falsos, ¿ya? Uno tendría la impresión de que existió una avalancha de desinformación, pero no fue tan así. En base a los datos que tenemos de verificación en Chile, ¿ya? Estamos trabajando con una muestra de 3 verificadores, FastCheck, Decodificador y FactChecking UC, una muestra bien representativa de los contenidos verificados en Chile. Sin embargo, si vamos a COVID-19, ahí hay más contenidos que finalmente fueron falsos y que circularon en las redes sociales. En el caso de las elecciones, bien parejo, lo verdadero y lo falso. No hay una tendencia hacia un lado del otro, pero en el caso de la nueva constitución, hay más contenidos falsos que han circulado que verdaderos, ¿ya? Estamos hablando de datos verificados, ya por equipos que tienen metodología, que adoptan metodologías internacionales. Si quieren, después les puedo comentar sobre las metodologías de los fact-check. Entonces, eso es interesante. Pareciera haber un mayor volumen de desinformación en términos del proceso constituyente que del estallido social, y también un mayor volumen de desinformación en el COVID, ¿ya? No fue tan así en términos de las elecciones, fue más o menos parejo en las verificaciones, y más o menos parejo también en términos del estallido social. Incluso un poco más resultó ser veraz en el estallido social que lo que era falso. Si vemos algunas características, que esto es importante para ver si es que hay diferencias lingüísticas en términos de los temas. Uno, ¿qué puede detectar? Bueno, se puede detectar con este análisis lingüístico de que aquí hay algo interesante aquí abajo. Pero es más o menos esperable. Así que si uno mira la columna de elecciones 2021, generalmente los mensajes tienden a involucrar más personas. Y eso es muy intuitivo, ¿cierto? Porque son campañas, entonces esos mensajes tienen que mencionar más personas que el resto, no, que el resto de los temas. También en el caso de COVID hay algo interesante, una diferencia que está en términos de la mención de ubicaciones, que es mayor al resto de los temas. Es decir, los mensajes de COVID se tienden a mencionar más lugares específicos que en otros temas. Si uno separa entonces estos datos en función de lo verdadero, lo falso, lo impreciso, que es lo que hacen los fact-checkers, también puede encontrar ciertas diferencias. La diferencia probablemente más importante es que lo falso tiende a ser más verboso, como podemos ver acá, en la segunda tabla. Lo falso tiende a tener más verbos, más o menos lo que uno sospecha. Existen algunas diferencias en términos de lo verdadero, que tiende a estar más localizado, es decir, la información verdadera tiende a mencionar más lugares específicos, ¿ya? Que lo falso, ¿ya? Y tiende a mencionar más organizaciones, es decir, la información verdadera finalmente es más específica, la información falsa tiende a ser más vaga. Y este resultado es probablemente el que a mí me llama más la atención, que es el de características dinámicas, estructurales. Aquí tenemos separado por rumor falso, rumor verdadero, etc. Y entonces lo que muestra este primer gráfico es el crecimiento de una cascada. Tenemos en el eje X la profundidad de la cascada, y en el eje Y el tiempo promedio que se tardó en alcanzar esa profundidad. Y lo que nos muestra el gráfico
lo que estamos viendo, esto en Chile, ¿no es cierto? Eso con los datos que nosotros tenemos, es que los rumores falsos alcanzan una profundidad mayor estructuralmente que el resto de los contenidos. Es decir, estructuralmente una cascada crece más en profundidad si es que el contenido es falso que si es que el contenido es verdadero. Y además lo hace en menos tiempo. Entonces, eso es preocupante. Y si uno mira otra característica de dinámica estructural, como es el tamaño, uno puede ver de que existe una diferencia muy importante en términos de la cantidad de usuarios que interactúan con información falsa de los que interactúan con información verdadera. Aquí en el eje X del gráfico de la derecha estamos viendo la cantidad de usuarios involucrados en cascadas de propagación de información falsa comparados con el resto. ¿Bien? Y podemos ver de que los tamaños de las cascadas que involucran información falsa son mucho mayores. Es decir, la información falsa alcanza a más usuarios que la información verdadera. Estamos en un problema de desinformación crítico. Bueno, voy a terminar con esto. Entonces, ¿cuál es la lección en el fondo, la moraleja? Que la inteligencia artificial parece estar llegando al límite de sus capacidades en esta temática. Los desafíos involucran cada vez más y mejores datos, transferir los modelos a nuevos contextos, lo cual rara vez funciona. Ojo con eso, rara vez funciona. Causalidad. No sabemos realmente cuál de los factores genera el efecto que estamos midiendo, y se necesitan mejores técnicas para aprender representaciones que estén basadas en grafos, ¿sí? Porque estos son fenómenos que se dan en redes. Entonces necesitamos aprender representaciones que representen la información de manera estructural. El fact-checking involucra el esfuerzo de equipos de periodistas, es decir, son muchas horas de trabajo, por lo que no escala el volumen de las redes sociales, y parece ser que además llegan tarde. Y es natural, por el volumen de estos equipos, que son equipos relativamente pequeños. La desinformación además se propaga con mayor velocidad que la información veraz, y además alcanza a más usuarios. Entonces, estamos en el medio de una crisis de desinformación. La inteligencia artificial se quedó corta para contrapesar esto, y sus efectos en la opinión pública son difíciles de medir y muy difíciles de contrarrestar, básicamente por el tema de la velocidad y el volumen. Eso. Aquí algunas referencias a esta temática, y con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por esta interesante exposición en que aborda, por supuesto, un problema al que nos enfrentamos en la actualidad, digamos, y diariamente. Eh, Dicho eso, quisiera dar paso a preguntas de los asistentes, y ya veo que don Iván tiene la mano levantada, así que le cedo la palabra para que pueda hacer una pregunta. Perdón, pero mi conexión es medio inestable, que sé que no escuché muy bien, pero tengo un par de preguntas. Una es que tú colocabas ahí de que en tiempo cero se empezaban a saber los resultados. O sea, yo creo que esta cuestión necesita un tiempo después de que se empieza una noticia, para analizar los datos, etcétera. Y tú colocabas en los casos en los cuales, por ejemplo, es cierto o no es cierto, también yo supondría que el sistema de inteligencia artificial es capaz de detectar esto después de un tiempo. O sea, me parece raro que parta con tiempo cero la cosa. Sí, parte con tiempo cero porque el sistema necesita distinguir entre aquello que es factual, es decir, yo podría en el tiempo cero, sin mirar la red social, verificar alguna información. Por ejemplo, en la fecha de nacimiento de alguien. ¿Qué es lo que es verificable? Es cuando tengo un contenido y alguien menciona algo, y eso que menciona es un hecho, es decir, si yo lo puedo corroborar, por ejemplo, con una base de conocimiento, yo puedo conocer,
determinar el valor de veracidad en el tiempo cero, sin mirar la red. Entonces, esos casos específicos no necesitan mirar la red. Claro, Lo que pero sí- eso es factual, o sea, ya eso es absolutamente... Claro, es para lo O que sea, hay no es, cosas que son verificables instantáneamente, obviamente. así es, claro. Pero para todo lo que es rumor, claro que circula, efectivamente necesitas un tiempo importante para poder inferir. Es el gráfico este del chequeo, ¿cierto? Es el que te llamó la atención, Iván, ¿cierto? Sí, Disculpen que vaya tan atrás en la presentación, pero es eso, ¿no? sí, sí. Sí. Claro, es decir, pasa de que esa afirmación, por ejemplo, yo la podría haber chequeado en el tiempo cero, si tuviera una fuente. De Claro. hecho, un periodista lo podría hacer, digamos, o un grupo de periodistas lo podría hacer. Cuando se torna interesante, cuando no tengo la fuente a disposición, entonces es un rumor. Y ahí yo necesito un tiempo para poder pesquisar, ¿no es cierto? Que es lo que hacen los fact-checkers. Y claro, aquí pasan los días, y en el fondo los fact-checkers parece que lo que pasa en este caso en específico es que no logran encontrar la fuente. Entonces nunca llegan a hacer el chequeo. Y esto circula, y no hay manera de contrarrestarlo. La pregunta es si una inteligencia, un algoritmo, digamos, basado en inteligencia artificial, podría encontrar de que estos patrones de propagación son parecidos a otros de rumores falsos, por ejemplo, y poder inferir antes del chequeo. Claro. La otra pregunta es que hay noticias que son noticias que se colocan expresamente por ciertas organizaciones, qué sé yo, por ejemplo, cosas que circulan por la guerra en Ucrania, cosas así. Ahí yo creo que el sistema ya prácticamente se vuelve muy difícil porque estas personas a su vez van a usar inteligencia artificial, digamos, para meter la noticia falsa. Entonces, ¿Sí? Eso es lo que pasa, de hecho, o sea, yo no lo mostré, pero los contenidos originales utilizan herramientas de inteligencia artificial. Entonces, aquí hay una carrera en el fondo por quién enmascara mejor la información para que parezca veraz, pero en realidad es información falsa. Y la misma bueno, inteligencia artificial está siendo usada para hacer eso. eso es lo que estoy diciendo, exacto. Exacto, eso ocurre. Por Ya, eso gracias, está. muy interesante tu charla en todo caso, muy, muy bonito. Gracias, Iván. Eh, ¿Hay más preguntas? Leonardo. Sí. Hola Marcelo, muchas gracias por tu charla. Te quería preguntar si existe interés por parte de Twitter o otras redes sociales de eliminar los bots, porque parte de lo que haces tú es identificarlos. Entonces, si tú empiezas a identificar y sospechar sobre algún usuario, colocarle algún par de trabas extra que requieran inteligencia humana o doble verificación, para sacarlos de la red y evitar la desinformación por parte de los bots. Las personas vamos a seguir desinformando si se nos ocurre retuitear algo que no conocemos la fuente o que parece tendencioso. Sería nuestra culpa, pero dejar que los bots hagan ruido de un trend, de algún tema, creo que es responsabilidad de la red social, y si hay herramientas como las tuyas, podrían quedar a disposición. ¿Hay challenge a partir de eso que se sabe? Me interesa, Marcelo. Sí, mira, Elon Musk, de hecho, lo primero que dice cuando adquiere la propiedad de Twitter, hace un par de semanas atrás, es que su primer esfuerzo es eliminar los bots de la red. No sé si se dieron cuenta, pero es lo primero, digamos. Precisamente porque tienen mucha conciencia de que el tema de los bots está poniendo en jaque la credibilidad que tiene la información que circula en estas redes. Actualmente Twitter tiene algoritmos para detección de bots, entonces te saca a ciertos usuarios, elimina las cuentas si es que detecta algún tipo de comportamiento anormal. Pero no son suficientes porque, como mencionábamos recién con la pregunta anterior, se utiliza la misma inteligencia artificial para enmascarar las cuentas. Entonces el comportamiento automatizado se va haciendo cada vez más difícil de detectar.
Por eso es que este problema va cambiando, ¿no es cierto? Es decir, se va haciendo cada vez más difícil, porque la misma tecnología que utilizas para detectar es usada para enmascarar. Entonces, este tipo de... a ver, ¿qué es lo que puedo hacer yo, por ejemplo? Si detecto, o cualquiera de nosotros, si es que detecta bots, puedes denunciar la cuenta a Twitter. Y Twitter la va a pasar por sus algoritmos o le va a hacer sus propios procesos de chequeo para bloquearla finalmente. Eso lo puedes hacer. El tema está en que es algo que no mencioné en la charla, porque si no iba a quedar muy larga, es que tú tienes que entregar evidencia de que hay una cuenta que tiene comportamiento automatizado. Y estas máquinas no siempre te entregan evidencia. ¿Sí? Eso es lo que se llama inteligencia artificial con explicación. Entonces, una máquina muchas veces opera una inteligencia artificial como una caja negra. Entonces te dicen, mira, sí, aquí parece que hay algo, sí, míralo más, digamos. Pero a Twitter le tienes que enviar evidencia. Entonces, ahí hay un desafío para la inteligencia artificial. Es decir, el chequeo de bots, digamos, cuando detectas bots, además deberás mostrar cuál es la evidencia en la cual se fijó el algoritmo para etiquetar a esa cuenta como un probable bot. Y con esa evidencia tú lo puedes denunciar a Twitter para que la bloquee. ¿Sí? Pero eso sí, es un problema bien complejo y bastante relevante hoy en día. Muchas gracias, Leo, por tu pregunta, también Marcelo por la respuesta. Hay una última pregunta en el chat de Francisca Flores y dice, quizás escapa del campo científico la respuesta, pero a tu parecer, Marcelo, ¿cuáles serían los propósitos detrás de las publicaciones falsas? ¿Cuál crees tú que serían las múltiples o posibles motivaciones en estos casos? Sí, el propósito es la polarización, porque, bueno, está estudiado de que todos tenemos un sistema de creencias al cual adscribimos, aun cuando no estemos tan conscientes de eso, y por lo tanto ahí existe sesgo de confirmación. Es decir, cuando estamos expuestos a información que corrobora nuestras creencias, tendemos a comentarlas y darle soporte, aun cuando no estemos seguros de su nivel de veracidad. Entonces, ¿por qué es importante la desinformación y por qué existe un propósito y organizaciones que se encargan de esto? Porque le puedes dar, en función de mecanismos de exposición selectiva, eh, mayor visibilidad a ciertos contenidos. Y esa mayor visibilidad de ciertos contenidos, aun cuando sean falsos, puede manipular a la opinión pública. Hay varios trabajos al respecto, probablemente ninguno tiene resultados concluyentes porque es muy difícil medir los efectos que tiene la desinformación en las decisiones en el mundo real, no en el mundo virtual solamente. Por ejemplo, se ha estudiado cuál es el efecto que esto tiene en las elecciones presidenciales. Existen estudios en Estados Unidos, por ejemplo. Pero siempre es muy difícil llegar a evidencia o encontrar evidencia concluyente que indique de que la desinformación, por ejemplo, inclinó la balanza de un resultado de una elección. Y necesitas realizar un análisis de correspondencia entre la votación y lo que ocurrió en la red social. Y metodológicamente eso es muy difícil de hacer. Entonces no está medido, digamos. Pero existe evidencia anecdótica, si no quisiera mencionarlo de alguna manera, de que esto sí se usa. O sea, existe evidencia de que sí se usa la desinformación en campañas electorales. Se usa durante crisis, por ejemplo. Entonces, como fenómeno, ya está caracterizado, se sabe más o menos cómo opera, pero no se conocen bien sus efectos. Eso. El propósito es bien... Esta es una historia antigua, digamos. La manipulación de la información pública a través de desinformación es muy previa a las redes sociales en línea. El único cambio que hace las redes sociales en línea es que amplifica la visibilidad de la desinformación y aumenta su velocidad. Pero esto siempre ha sido usado en todo tipo de campañas.
Perfecto, muchas gracias, Marcelo. Hay otra mano levantada también, Nicolás López. Sí, hola, buenas tardes, profesor. Muy buena la charla. Tengo una consulta referente a si el idioma es una barrera al momento de realizar este tipo de estudios. Lo comento porque yo me acuerdo, hice de hecho el diplomado con usted, el módulo de Text Mining, y me acuerdo que muchas librerías que están hechas para lo que es inglés, pero hay como, hasta ese entonces había como muy poco estudio para lo que es el español. Entonces, ¿cómo se aborda en ese caso? Y si es que existe una diferencia en el sentido de que quizás puede haber un análisis mucho más robusto en lo que es analizar Twitter en inglés que en español. Es más robusto en inglés, porque existen más recursos lingüísticos en inglés, la comunidad de investigadores en inglés es más grande y este tema se está trabajando. Tenemos hay un hándicap en el español en términos del tamaño de nuestra comunidad para realizar investigación y también de los recursos lingüísticos que tenemos. Entonces, claro, estos métodos probablemente funcionan mejor en inglés que en español. Este slide de bot detection que estoy mostrando, precisamente muestra eso. Botometer, que es considerado hoy en día como el sistema estándar para detectar bots, está básicamente entrenado utilizando características del idioma inglés. Entonces, yo tengo algunos experimentos evaluando Botometer en español y su desempeño cae, pero de manera muy importante, por el tema lingüístico. ¿Ya? Porque la mayoría de los datasets que se utilizan para entrenar estas máquinas han sido construidos en inglés, pensando en inglés. Entonces ahí hay un tema. Necesitamos más recursos lingüísticos y necesitamos que muchos de estos métodos sean entrenados utilizando los modismos y específicos de cada uno de los países de habla hispana, por ejemplo. Sí. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Marcelo. A nombre del CCT Val, queremos, por supuesto, agradecer tu exposición, que ha resultado muy, muy interesante, y también, por supuesto, a todas y todos quienes asistieron por su participación y por sus preguntas. Queremos reiterar nuestros agradecimientos también al programa Explora, a las escuelas de periodismo de la Quinta Región y a la USM por colaborarnos en la difusión y en la convocatoria de este evento. Y además, queremos recordarles que este ciclo de seminarios y de charlas continúa hoy por la tarde. A las 2:30 tenemos la charla Aerospace Science Laboratory, contribuyendo para el desarrollo del sector aeroespacial en Chile, a cargo del doctor Rodrigo Casinelli, que también investigador y académico de la USM. ¿Ya? Así que los esperamos, reitero nuestros agradecimientos, y tenemos una última petición para nuestros asistentes, y es que si por favor pueden encender brevemente sus cámaras para tomar una foto de una captura, digamos, de esta charla. Hola, Lili. Ya. Vamos a esperar un segundo más. Ya. Vamos a tomar la foto y les voy a contar para que todos pongan ahí, puedan sonreír. 1, 2. Ya. Perfecto. Nada, les reitero el agradecimiento a nombre de CCT Val por haber participado, y nos encontramos también en la charla de las 2:30. Muchas gracias.